En lo que es el agua dulce, lo propio, ¿no? En el caso de ríos, miren este porcentaje tan pequeño, por lo cual tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que el aprovechamiento de los ríos es la forma más fácil y económica, ¿no? De poderlo usar. Luego habíamos visto en la última clase lo que corresponde al concepto de cuenca, que habíamos dicho que es todo este área, ¿no? Que recibe las gotas de lluvia, que las cuales se acumulan en un punto único, ¿no? De salida, ¿no? Que tendríamos aquí, como estamos viendo. ¿Está bien? Hemos dicho que los sistemas de información geográfica son estas herramientas que nos permiten en cuestión de segundos delimitar, encontrar la divisoria de aguas de nuestra cuenca, ¿no? Entonces, la divisoria de aguas es una línea imaginaria, ¿no? Como hemos estado mencionando. ¿Está bien? Bueno, hemos visto el sistema, lo mismo que es, bueno, del ciclo hidrológico, todo este proceso que se sigue, ¿no? Luego un poco de lo que corresponde a el agua subterránea, ¿no? Bien, hemos visto que de las zonas de recarga, el movimiento puede ser en términos de días, años, ¿no es cierto? Depende si es un acuífero confinado, inclusive siglos o milenios este movimiento del agua que se estaría dando, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, y habíamos dejado pendiente, lo que corresponde a los modelos hidrológicos. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es un modelo? ¿Ya? A ver si alguien me puede dar un concepto que representa cuando usamos esta palabra de modelo. ¿Alguien? ¿Alguien se anima? Gente con relación a este concepto que es importante. ¿Alguien todavía se anima a poder? Gracias por la paciencia. Ahora sí. Bien, decíamos qué representa la palabra modelo, ¿no? ¿Qué representa esta palabra modelo? Justamente cuando usamos este término de modelo nos referimos a lo siguiente. Es justamente intentar aproximar a lo real. A ver, me explico. Por ejemplo, algo bien conocido. El hecho de que tenga que, por ejemplo, diseñar un edificio de 10 plantas. Imagínense un edificio de 10 plantas. Intentar usar este modelo y el comportamiento para un posterior diseño realmente implicaría, si es que quisiéramos usar un modelo físico, imagínense, ¿no? Tendríamos que hacer escala, ¿no? Todos los pisos correspondientes, colocar todas las cargas, imagínense lo que nos llevaría, ¿no? Realizar y verificar el comportamiento, ¿no? Para luego tener, pues, el modelo real, ¿no? Entonces, justamente para poder aproximar ese comportamiento es que utilizamos lo que corresponde y hacemos uso de la herramienta de lo que es matemáticas, ¿verdad? Entonces, a través justamente y gracias a matemáticas es que podemos utilizar ecuaciones, sistemas de ecuaciones, podemos utilizar las matrices que van a, de forma matemática, simular este comportamiento, ¿verdad? A ver, vamos a suponer, por ejemplo, una cierta curva, ¿no? Una cierta curva que lo estoy graficando de esa forma. Entonces podría de repente representar, a ver, puede ser el caudal en función a la altura, ¿no? Entonces estamos diciendo que si se da cierta altura, entonces va a corresponder a un cierto caudal. Entonces estamos tratando con un cierto modelo que está reflejando el comportamiento real, ¿no es cierto? Está simulando
ese comportamiento real y nos está dando datos, ¿verdad? Es así que dentro de nuestra formación, ¿no? Y justamente el hecho de que nos hayan dado una base matemática bastante sólida, seguramente todos recuerdan cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, química y todo ese conjunto, ¿no? Que corresponde a los primeros semestres y es la etapa que es ciencias, es ciencia pura, ¿no es cierto? Entonces nos están formando y nos están dando esas destrezas y habilidades para manejar, ¿no? Estas herramientas, ¿no? Para poder simular el mundo real, ¿no es cierto? Entonces tendremos seguramente también las ecuaciones que hemos visto, ¿no? En términos de X, que está también simulando, ¿no? El comportamiento real. Y precisamente estas herramientas es para poder relacionar, por ejemplo, dos variables donde el cambio de una variable afecta al otro, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, cuando tenemos el uso de un cierto software, ¿no es cierto? Internamente, lo que es el software, lo que tiene es un conjunto de ecuaciones, ¿no es cierto? Ya pueden ser en términos de ecuaciones de esta, pueden ser ecuaciones diferenciales, pueden ser matrices, todo este conjunto de aquello que simula el comportamiento real, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, que hacemos el diseño de un edificio? ¿Verdad? Una sería, y ahí tenemos los modelos físicos, ¿verdad? Pero sería una locura, ¿no? En intentar, pues, simular si es que tendríamos que hacer de repente el cálculo estructural para una cierta familia, ¿no es cierto? Imagínense todo el trabajo que tendríamos que hacer. Sí, ciertamente un modelo físico se justifica en términos de una investigación, por ejemplo, cuando queremos investigar algo, ¿verdad? Pero en este caso, lo más económico y conveniente y en términos de la rapidez que tenemos que hacer la simulación, es por eso que acudimos al modelamiento a través de esta herramienta de las matemáticas, ¿verdad? Este lenguaje matemático, ¿no es cierto?, que va a simular el comportamiento real del sistema, ¿no es cierto? Entonces ahí diremos, a ver, si yo aplico una carga muerta de tal de repente, ¿no? Y una carga viva de repente que se dé aquí, ¿no es cierto? Si yo cambio aquello, ¿qué va a pasar? Si de repente viene el viento, si de repente viene el sismo, si de repente cambia aquí, si de repente en un cierto momento las personas están aquí, que sé yo, una reunión masiva de repente en esta planta, en la otra planta, y una serie de suposiciones, ¿no? Hipotéticas que podríamos hacer. Entonces vamos a poder verificar el comportamiento real de este edificio, ¿no es cierto? Y cuando tendríamos que diseñar, pues vamos a diseñar a la situación más desfavorable, ¿no es cierto? A la situación del comportamiento extremo, ¿no es cierto? De tal manera, cuando se proceda al diseño ya real de este sistema, cuando se vengan todos estos eventos que hemos simulado, pues no le va a pasar nada a nuestra edificación, ¿verdad? Y todo gracias a lo que corresponde estas herramientas. Y de hecho, queridos estudiantes, y ya lo van a ver y seguramente lo están viendo, que todo lo que se refiere, lo que ya es tecnología, ¿verdad? Primero viene ciencias y viene luego lo que es tecnología. ¿Qué es tecnología? Pues la aplicación de todos estos conocimientos base, ¿no es cierto? Que hemos visto que es las ciencias, ¿no? En términos de resolver problemas reales. Y ahí entra lo que es ingeniería civil, ¿verdad? Lo que es las asignaturas aplicativas para resolver problemas como por ejemplo el caso de la hidrología, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma vamos a resolver problemas reales. ¿Está claro? Entonces, cuando usamos los modelos, nos estamos refiriendo a aquello, ¿ya? Entonces, como bien les decía, lo que viene en tecnología es el uso de modelos en todo, ¿ya? En todo. Me he referido a un aspecto así específico, lo que es en el tema estructural, una edificación que todos estamos en contacto con los edificios, ¿verdad? En algún momento.
¿Qué podemos decir de un puente? También lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a simular a través de expresiones matemáticas que van a simular ese comportamiento real que se va a dar a través de matemáticas. Alguien seguramente lo va a llevar en términos computacionales y ahí tenemos el software. Entonces, un software internamente, ¿qué es lo que tiene? Es bonito el maquillaje, ¿verdad? Hay software bonito que se ve elegante, pero en el trasfondo lo que tiene por detrás es precisamente un conjunto de ecuaciones, inecuaciones, todo lo que hemos visto en el área de matemáticas, que es una herramienta que nos va a permitir dar solución, ¿no? Entonces, vamos a ver en hidráulica, en todas las especialidades y en toda nuestra carrera, en el desempeño de nuestra profesión, el uso de modelos. Todo es modelos, ¿verdad? Y lo que corresponde a hidrología, pues tampoco escapa a lo que corresponde al uso de modelos. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Miren, tenemos el mundo real, ¿verdad? El mundo real, ya, lo voy a mejor esquematizar. A ver, permítame agregar una diapositiva. Así. Muy bien, tenemos el mundo real ahí. A ver, lo vamos a ver mejor así. ¿Cómo va el mundo real? Ya sabemos el concepto de una cuenca. Tenemos ahí una cuenca, ¿no es cierto? Y se da una cierta precipitación, ¿no? Entonces va a caer toda esta cantidad de lluvia en todo el área de nuestra cuenca, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente en todo el área, puede llover en una cierta parte nada más, ¿no? La lluvia no siempre se va a dar en toda la cuenca, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener todo lo que va a ser el movimiento de esta agua, ¿no es cierto?, a partir de este sistema de drenaje y lo va a llevar a un punto aquí único de salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ahí? Es lo siguiente, el comportamiento del caudal, ¿ya? Y ese comportamiento del caudal en función al tiempo, ¿no? En un cierto momento puede haber un cierto caudal que esté pasando aquí, ¿no es cierto? Y cuando se dé este evento de repente de una cierta lluvia, esto va a crecer y va a llegar hasta un punto y luego va a disminuir. Y esto es lo que lo llamamos un hidrograma, ¿ya? Cuando nos referimos a esta palabra, nos estamos refiriendo al comportamiento del caudal en función al tiempo, como estamos viendo. ¿Cómo es que se comporta el caudal? Por supuesto, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el caudal va a incrementarse, ¿no? Y en un cierto momento va a disminuir, ¿no? Entonces ahí tenemos el hidrograma que se estaría dando. Entonces, el comportamiento real que tendríamos va a ser de esa forma. Cae la lluvia debido a las características que tenga nuestra cuenca. De repente, si es un suelo arcilloso, un suelo arenoso, depende de la vegetación, depende de la cantidad de casas, ¿no? Del grado de urbanización. Todo eso va a influir en esta respuesta hidrológica, ¿no? A ver, por ejemplo, nos dicen, a ver, si se da una precipitación de repente, y vamos a ver a futuro, y de adelanto de repente, con una intensidad de repente que se dé de 5 milímetros hora, ¿ya? Entonces la pregunta, ¿qué caudal se espera aquí, en este punto de salida? Recordemos que hidrología, esto voy a recalcar, y que nunca nos olvidemos, por favor, la hidrología, su objetivo es la determinación de caudal. Nunca nos olvidemos esto, ¿ya? Cuando nos referimos a hidrología, lo que nos interesa es la cuantificación del agua. Y esa cuantificación lo expresamos en términos de caudal, ¿ya? Este caudal hemos dicho que podemos medir en metros cúbicos segundo o también en litros segundo. A ver, una pregunta de cultura general, no sé si hemos hecho hidráulica. ¿Qué tiene que ver la hidrología con hidráulica? ¿Hay alguna relación? ¿Qué me dice? Debemos conocer el caudal para poder, digamos, construir las represas, ¿no? Tener un caudal Ex máximo. exacto, exacto. Muy buena eh, respuesta, ¿no? Ciertamente
debemos conocer el caudal. Ese es nuestro objetivo, determinar este caudal, ¿verdad? Y ciertamente algo que voy a aprovechar de decirles, los ingenieros civiles, ya he dicho también en la primera clase, y del que nos tenemos que sentir orgullosos, queridos estudiantes, y por lo que nos formamos en las ciencias exactas, donde realmente, y sé que muchos de ustedes hemos tenido algunos dolores, algunos tropiezos por un signo. Yo nunca me voy a olvidar de una asignatura que por un signo, de verdad, por un signo, y bueno, ha sido tan sabio que me ha dicho el ingeniero en ese entonces, el docente, yo sé que Oscar nunca te vas a olvidar de este error, nunca te vas a olvidar. Y tienes razón, desde esa experiencia, ¿no? Se me ha formado y es que no tengo que cometer errores, ¿no es cierto? Y sé que a ustedes también todo este tiempo les han inculcado eso, no cometer errores. ¿Por qué? Porque en nuestras manos están vidas humanas, queridos estudiantes, ¿verdad? Porque justamente a partir de un estudio hidrológico vendrá lo que es el diseño, por ejemplo, de un puente. Y si algo está mal, imagínense la catástrofe que podría suceder, ¿verdad? Entonces, realmente depende de nuestras manos. Y por ello nos estamos formando, ¿no es cierto? Por ello, yo sé que esto es bastante esforzado para ustedes, de repente escucharme a través de la pantalla y nos estamos sacrificando y es parte de la formación que deseamos todos, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tenemos que velar, ¿no es cierto?, vidas humanas, entonces tenemos que considerar a las situaciones más críticas, más terribles que pueda pasar, ¿no es cierto? Tenemos que ver desde una visión fatalista, queridos estudiantes, como ingenieros civiles, cuando estamos diseñando nuestras obras civiles, ¿ya? Fatalista, o sea, lo peor que podría pasar, ¿ya? Entonces, así tenemos que tener ese enfoque como ingeniero civil. ¿Por qué? Porque precisamente cuando diseñemos nuestras obras civiles a esa situación fatalista, lo peor, cuando ocurre cualquier cosa, nuestra obra pues va a estar ahí de pie, ¿no es cierto? Bueno, queramos darle, que sea nuestro puente la mayor altura posible, pero tenemos que jugar como ingenieros civiles entre la parte económica y la parte técnica, ¿verdad? Porque siempre hay una restricción económica. Porque si a tu puente le das realmente la máxima altura, unos pilares tremendos, unos estribos, se va a encarecer, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Pero aquel equilibrio que nos permita que a nuestra obra civil no le va a pasar nada cuando se tome esa situación fatalista. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué tiene que ver la hidráulica? Pues eh, lo que corresponde a la hidráulica, que son hermanitos, ¿ya? La hidrología y lo que es hidráulica, son hermanitos. Hidrología tiene que ver con el agua, también hidráulica tiene que ver con el agua. ¿Y qué papel juegan en ambos hermanitos? Pues lo que hace la hidráulica, que ese caudal lo transforma en términos de altura, ¿ya? Lo que, lo que le interesa a la hidráulica es transformar esa información expresada en términos de caudal, lo transforma en términos de altura. Vale decir, si yo digo, tengo un caudal de 5 metros cúbicos segundo que está pasando por este río, hidráulica tiene que ser capaz de decir, ese caudal de 5 metros cúbicos segundo en ese río, ¿a cuánto a qué altura le corresponde? ¿Cuál es la altura que alcanzaría el agua en esa sección del río de interés? ¿Verdad? Entonces, ahí luego vienen nuestros queridos amigos estructuristas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues lo que hacen en el caso de un puente, pues en base a la información que les da hidrología e hidráulica, ellos definen en realidad la altura real que va a tener el puente, ¿verdad? Con lo cual se va a proceder a lo que va a ser la construcción del puente que estamos considerando. ¿Está bien? Entonces no nos olvidemos. Hidrología hidráulica, hermanitos, ¿ya? Y de esa forma
tienen esta coordinación. Para ello, hidráulica utiliza algún modelo. ¿Qué me dicen? ¿Han visto hidráulica? Un poco, por favor, si me ayudan para darme cuenta. Sí, Inge. ¿Han cursado? Excelente. Muy bien. Entonces, a ver, dígame, bueno, esto tendría que ser hidráulica 2. ¿Han visto hidráulica 2? Hidráulica de canales abiertos. No, Inge. Ya, entonces seguramente es lo que va a venir. A ver, les adelanto. Hidráulica 2, hidráulica de canales abiertos, ¿no? Utiliza, y ya les adelanto, una ecuación que se usa bastante, que es la ecuación de Manning, ¿ya? Esta ecuación de Manning es como su nombre indica, recordemos que un modelo matemático hace uso de herramientas y hace uso de la ecuación. A ver, dígame un detalle previamente. ¿La ecuación es o no es un modelo? Una ecuación. ¿Es o no es un modelo? ¿Y por qué sería un modelo si fuera así? A ver, ¿quién me podría responder, por favor? Puede ser un modelo, bueno, diría que sí es un modelo porque tú al ingresar los datos te bota un resultado y con eso claramente puedes ir eh, prediciendo, ¿no? Predecir lo que pueda pasar en la vida real. No de forma exacta, ¿no? Excelente, excelente respuesta. Muchísimas gracias. Cierto, esta ecuación que estamos viendo aquí, ¿ya? Es un modelo, ¿ya? ¿Por qué es un modelo? Miren, a ver, aquí me está diciendo que la velocidad depende de un coeficiente de rugosidad, depende del radio hidráulico y depende de la pendiente, ¿ya? Miren, si yo tendría que de repente probar o verificar esto, tendría que ir a un cierto río, ¿no es cierto? Tendría que medir la pendiente, el radio hidráulico les adelanto que es área sobre perímetro, ¿no es cierto? Entonces, de esa sección del río, y tendría que ver qué velocidad más o menos se estaría dando. Pero en vez de hacer todo eso, porque es un sacrificio fuerte, ¿no es cierto? En lo real, tenemos, gracias a Dios, esta ecuación, ¿no es cierto? Seguramente cuando lo van a ver, esto no es que ha aparecido de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Sino que en el proceso, y eso, por favor, queridos estudiantes, hay que agradecer a los investigadores. A veces no se le da el lugar a los investigadores, ¿verdad? Los investigadores son académicos que han tenido muchos que hacer su maestría, su doctorado, quemarse las pestañas, estar en el laboratorio, usar de repente los modelos físicos hay de los canales, probar una y otra vez descargando agua y viendo qué pasa, ¿no es cierto? Investigaciones que a veces no duran pues, un mes, 2 meses, de repente un año, 2, 3 años, de repente, y en un cierto momento dirá, ¡Eureka! He encontrado esta ecuación, ¿no es cierto? Para mis hermanos constructores y para los diseñistas, los consultores. Y nosotros, gracias a Dios, yo también, otro usuario, les estoy compartiendo esto a ustedes, ¿no es cierto? Otros usuarios. Yo sé que entre ustedes también muchos se dedicarán, algunos a la investigación, excelente, ¿verdad? Para ir mejorando, ¿no es cierto? Entonces, este es un modelo que está simulando el comportamiento real del sistema, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que ir de repente a un laboratorio y ver qué pasa, ¿no? Gracias a Dios, esto ya simula, nos ahorra el trabajo, miren, de verdad yo me asombro. Y estas ecuaciones, ¿no? Son tan famosas y tan usadas porque hasta ahora con estas ecuaciones, gracias a estas ecuaciones, diseñamos nuestros canales. Cuando ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ir al laboratorio de hidráulica, han visto un canal, ¿verdad? Entonces, alguien ha diseñado con estas ecuaciones, ¿no es cierto? No ha tenido que construir modelos físicos y ver qué pasa, ¿no es cierto? Y decir, esta es la sección que hay que dar. No, es gracias a los modelos matemáticos que se estaría diseñando, como estamos viendo aquí, de verdad. Entonces, dentro del campo hidráulico tenemos. Entonces, ¿cómo es que la hidráulica determina la altura? Pues precisamente utilizando, ¿no?
modelos dentro del campo hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos un software, hay veces de repente el software parece ser realmente el modelo. No, no. El software solamente es el maquillaje que uno lo pone por afuera. Esto ya lo hemos visto en computación para ingeniería. Nos llevamos internamente a partir de un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Ecuaciones, ¿sí o no? Son ecuaciones. ¿Y de dónde vienen esas ecuaciones? Pues a partir de las investigaciones, ¿verdad? Entonces, en un software, ¿no? Ya hemos dicho, y si recordamos los que han llevado conmigo, el ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados, que es todo programa, ¿verdad? Entonces, para usar esta ecuación, requiere de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pendiente, requiere de repente el área, ¿no es cierto? La sección, y en base a eso nos determinará la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está realizándose. ¿De acuerdo? Entonces, vean, hidráulica, también usando modelos hidráulicos, entonces determina la altura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos el comportamiento real de nuestro sistema. Entonces decimos, si se da una lluvia, ya futuro vamos a ver qué representa este término de intensidad. Solo por ahora veámoslo. Se da una lluvia con una intensidad de 5 milímetros hora. La pregunta, ¿qué caudal se va a producir? ¿Verdad? Saben que nadie podría decir, ¿sabes? A mí se me ocurre que va a darse un caudal, a ver, 5, me gusta el 5, me gusta el 15. Yo creo que 15. No, ya, eso es adivinar, ¿no es cierto? Pero aquí, sabiendo que hay riesgo de vidas humanas, no vamos a hacer aquello, no vamos a adivinar, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos estamos formando y lo que vamos a usar es ecuaciones, ¿verdad? Modelos expresados en términos de ecuaciones, ecuaciones podrían ser, ecuaciones diferenciales podrían ser, ¿no es cierto? Que van a simular este comportamiento real, ¿ya? Entonces, hay investigadores que se han dedicado y se siguen dedicando. ¿Y qué pasa si de repente el suelo fuera arenoso? ¿Qué tal si el suelo fuera de repente mm, arcilloso? ¿Cuánto va a ser? ¿No es cierto? Entonces han encontrado ecuaciones, ¿ya? Y les adelanto, pues, que hay instituciones también privadas como también públicas. Tenemos nuestro laboratorio de hidráulica, que es una institución pública, vale decir, la investigación que se realiza allá, ¿no es cierto? Tenemos los tesistas, las investigaciones que hacen nuestros fabulosos, ¿no es cierto?, docentes, investigadores que hay allá, entonces comparten ese resultado, ¿no es cierto?, para el uso, ¿no? Entonces, pero también hay instituciones privadas que hacen sus investigaciones, encuentran ecuaciones, pero como es privada y el objetivo es generar dinero, y suele pasar eso, entonces, ¿qué hacen ellos? Llegan a, ¿no es cierto?, a desarrollar ecuaciones y eso lo llevan a un software y lo venden como un paquete, como un modelo, ¿verdad? ¿No? Entonces, como es el SAP, por ejemplo, en la parte estructural, entonces lo venden, lo adornan bonito, ¿no es cierto? Y los usuarios somos nosotros que hay que comprarlo y de ahí ganan ellos, ¿verdad? También en el campo de lo que es la hidrología, también tenemos, ¿no? Hay modelos, hay softwares que son gratuitos, ¿no es cierto? Hay que agradecer al cuerpo del Ejército de los Estados Unidos que desarrollan bastante investigación. Uno de los softwares bastante usados, y ya vamos a verlo después, es el GEC HMS, ¿ya? Que es un modelo hidrológico. ¿Qué tiene internamente este software? Ya lo pueden decir ustedes. ¿Qué tiene? Un conjunto de Modelos. ecuaciones. Ecuaciones, ¿ya? O sea, herramientas. Eso es lo que tiene. Entonces le han adornado, le han hecho bonito, ¿no es cierto? Entonces, tiene un sinfín de fruto de en el caso del GHMS, recoge las investigaciones públicas, ¿verdad? No las privadas, porque si eso, le pueden hacer un juicio, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, también hay softwares, ¿ya? Justamente de instituciones privadas que realmente
llegan a costar, ¿ya? Entonces, hay también eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, estamos hablando nuestro modelo, ¿no es cierto? En términos reales, tenemos el ingreso, ya, un modelo siempre tenemos el ingreso. A ver, un segundito, ahora sí voy a cambiar aquí. El input en el inglés, entonces el ingreso a nuestro sistema hidrológico, el caso de una cuenca. Y lo que nos interesa es la salida, estar, como hemos dicho, en términos de precipitación, y en la salida lo que nos interesa, el caudal. ¿Ya? Entonces, nuestro modelo hidrológico, que ya sabemos que es un conjunto de ecuaciones fruto de las investigaciones de nuestros queridos investigadores, simula este, este comportamiento real. Esto es lo real y esto es la simulación de nuestro modelo, ¿verdad? Entonces ingresamos datos y nos sale, ¿no? Un resultado que a nosotros nos representa en términos de caudal. Es por eso que aquí jugamos y decimos, a ver, si llueve de repente 5 milímetros, ¿cuánto va a ser el caudal? ¿No es cierto? De repente va a ser, me voy a inventar, 5 metros cúbicos segundo, ¿no es cierto? Ah, ¿y qué tal si de repente llueve? Y aquí tenemos que ser fatalistas, ¿verdad? Entonces, como ingeniero civil, vamos a suponer esta situación grave, 50 milímetros. ¿Cuánto de caudal? ¿No es cierto? Y este modelo, como ya, y ahí viene dos etapas, ¿no? Que es la calibración, ¿ya? La calibración y la validación. Ya se sigue esta etapa. ¿Qué significa calibrar y qué significa validar? Calibrar significa lo siguiente: si yo ya conozco datos reales, si llueve de repente 5 milímetros y sé con exactitud que llueve 3 o se da un caudal de 3 metros cúbicos segundo, entonces mi modelo tiene que ser capaz de reflejar ese comportamiento. Y si no refleja, significa que en las ecuaciones que hemos hablado, tenemos que ajustar algunos valorcitos, ¿no es cierto? Algunos parámetros, porque esta ecuación estaría en función a ciertos parámetros dentro de su ecuación. Entonces estaríamos como desde ajustándolo, ¿ya? Entonces, en aquel momento, cuando logremos que nos aproximemos a lo real, que hemos dicho que es 3 metros cúbicos segundo, entonces ya podemos decir, nuestro modelo está trabajando bien, está simulando bien el modelo real, ¿no es cierto? ¿Se comprende? Entonces, y luego viene una validación, se refiere de repente la prueba de fuego, y qué tal, y de repente ya se tiene otro dato también medido, ¿no es cierto? Qué sé yo, 8 metros, 8 milímetros, y se tiene aquí. Entonces, a ver si le meto otra información, y si se aproxima a lo real, excelente, ha pasado esta prueba de fuego, la calibración y la validación, ¿no? Eso significa que como ya simula, ya de forma aproximada, lo más aproximada a nuestro sistema real, entonces ya podemos jugar con varias datos, ¿no es cierto? Y ver qué pasa, ¿no? Y en base a esa información ya diseñamos a la situación más crítica, ¿no? Nuestras obras civiles, ¿no? Que estarían ahí. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, por favor, que de estudiantes? Inge, ¿cuánto es el promedio de lluvias en nuestro país o en nuestra ciudad? Ya, muy buena pregunta. Tenemos un tema que es precipitación, ya vamos a ver ahí todo lo que se refiere a la precipitación, pero sin embargo, voy a adelantar algunos detalles, ¿ya? La precipitación se mide en términos de milímetro. ¿Qué significa? Que la superficie, si la superficie fuera totalmente vidrio, ¿no es cierto? Haremos esa hipótesis que la superficie de Cochabamba sea todo vidrio, ¿no? Vale decir, super archimega impermeable, ¿no es cierto? Entonces la precipitación que va cayendo, vamos a suponer que se va juntando, y después de un año lo llegamos a medir y vemos a ver cuánta altura de agua se ha llegado a acumular. Entonces en Cochabamba tendríamos aproximadamente 500 milímetros en un año. Vale decir, todos estaríamos andando, si es que no habría la infiltración, si todo fuera vidrio,
¿no? Sobre una altura del agua de medio metro, ¿no es cierto? Ese sería el agua acumulada, ¿ya? Entonces, eso es la lluvia que se tiene en Cochabamba en términos de promedio, ¿ya? A ver, y aprovechando esto, y les hago una pregunta. Cuál es la más lluviosa de Bolivia? Parte del Beni, trópico, ingeniero. ¿Perdón? Benny, después, ¿qué decías? Parte Villatunari. del trópico, por ejemplo, si no me equivoco, hubo noticias de este año de inundación en el río Piraí, en Santa Cruz, si no me equivoco. Sí, está en la parte oriental, ¿ya? Y acaba de decir su compañero, la, Del trópico. la zona más lluviosa de Bolivia es Villa Tunari, ¿ya? Villa Tunari. No sé si cuando hemos ido a la Feria del Pescado, ¿han ido a la Feria del Pescado? Tenemos que ir. Sí. No se pierdan, tenemos que ir. Justo y necesario, hay que ir, que estudiantes. Eso es parte de cultura general, ¿ya? Miren, seguramente que cuando hemos tenido esta oportunidad de estar en el trópico y especialmente en Villa Tunari, seguramente que hemos visto esas lluvias constantes, ¿verdad? Si no son lluvias así fuertes, son las lloviznas. Estás ahí tranquila y de repente ya se nubla y empieza a llover. Y lo van a ver, ahí cualquier momento llueve, ¿ya? Es la zona más lluviosa. Ahora, comparado a lo que estamos hablando de lo que se da en Cochabamba, 500 milímetros. Pregunta, ¿cuántas veces a la lluvia de Cochabamba se dará ya? A ver, ¿cuánto creen? A ver, les voy a escuchar. ¿Será 1000 milímetros el doble? ¿Qué me dice? A ver, den sus respuestas. 5 veces 3 veces más. más. 5 veces más, 2500. Más. ¿Alguien da más? 7 veces más. 15 veces más. 3500. Alguien ha dicho 15 veces. A ver, 15 veces estamos hablando de 7500 milímetros. Te has pasado con un poquito. ¿Ya? En Villa Tunari llueve 14 veces a la lluvia que se da en Cochabamba. Estamos hablando de 7000 milímetros en promedio. Imagínense, si fuera vidrio, estaríamos ya nadando, ¿no es cierto? Sobre una altura de ¿cuánto? De 7 metros de agua. Imagínense. 7 metros de agua acumulada que se tendría en Villa Tunari. La zona más lluviosa, ¿no? Del país. Del país. Imagínense, ¿no? Allá sobra el agua, sobra, ¿no? Por eso da gusto irse al trópico y darle una zambullida, ¿no es cierto? Justo y necesario, ¿no? Buenísimo. De verdad que somos muy afortunados, queridos estudiantes, ¿no? De verdad. Realmente cuando uno lo ve, nuestro país tiene de todo. O sea, realmente y darse de repente un viaje al trópico, de repente, pucha, lo excelente, ¿no? Tener ese río, de verdad, y es cuestión de unas horas y uno ya está allá. No tenemos mar, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero bueno, tenemos esas bellezas, ¿no? No, pero alguna vez sé que muchos, ay, el mar, no sé si alguna vez hemos estado en el mar, ¿no? Hay veces como que también, no es, no, yo prefiero el río de nuestro querido Chapal, ¿ya? Muy bien. Entonces, así va en la pregunta, ¿no? Les estaba preguntando. ¿Alguna pregunta más, por favor? A la una. Muy bien, pasemos, continuemos. Bien, esto ya hemos avanzado. Muy bien. ¿Por qué debemos usar modelos de transformación lluvia-escurrimiento? A ver, ¿a qué se refiere eso de transformación lluvia-escurrimiento? Un segundito, voy a crear una diapositiva aquí. A ver, aquí vamos a crear una diapositiva, ahora sí. A ver, nos está hablando de este término. Voy a cambiarlo de color para que se note en el fondo azul.
transformación lluvia a escurrimiento, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a nuestra cuenca, no nos olvidemos nuestra cuenquita. Entonces tenemos aquí la precipitación y aquí los términos de milímetros, pero aquí el caudal medido en términos de metros cúbicos o bien litros segundo, ¿verdad? Entonces estamos transformando datos de precipitación, ¿ya? De lluvia, y lo estamos transformando en términos de escurrimiento, que es el caudal, ¿verdad? Estamos haciendo esa transformación. Y para ello para esa transformación, estamos utilizando, hemos dicho, un modelo que nos permite transformar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usamos estos modelos del que está hablando? Por ejemplo, el GHMS, que es un software, pero internamente está modelando, ¿verdad? A través de las ecuaciones. Por lo siguiente, queridos estudiantes. Es sumamente común que no se cuente con registros adecuados de escurrimiento necesarios para el diseño y operación de obras hidráulicas, ¿ya? No se cuente con registros adecuados de escurrimiento. A ver, ¿a qué se refiere eso? Miren lo siguiente. Sucede, te dicen, ingeniero, a ver, el caso de Misicuni, ¿no es cierto? Necesita Cochabamba agua. Y se nos ocurrió, vamos a suponer que no existe Misicuni, ¿ya? Necesitamos agua para Cochabamba, ¿ya? Necesitamos trasladar, realmente Cochabamba se está muriendo de agua y hay que darle solución. No puede ser que pase eso, ¿ya? Falta agua para nuestro pique macho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces el ingeniero va y de repente llega a Misicuni, ¿no es cierto? Pregunto, ¿ya habrá datos medidos de precipitación? ¿Qué me dice? Probablemente sí y probablemente no, ¿verdad? Que no haya nada de información en el lugar de interés, ¿verdad? ¿No es cierto? Y es algo típico, no alguien ya va a decir un día, de aquí a unos 15, 20 años, de repente, yo sé que van a recurrir al agua de aquí, yo estaré midiendo, ¿no? No hay. Muchas veces nos vamos a encontrar con esas realidades, queridos estudiantes. Nos va a mandar a hacer un puente en algún lugar, de un lugar que no necesariamente va a ser en la parte urbana, sino en una área rural, lejos, vamos a querer informar, no va a haber nada, nada de datos. Es por eso que recurrimos a la hidrología, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos como ingenieros civiles es lo siguiente. Si aquí no hay información, entonces buscaremos en el país otro lugar que de forma aproximada tenga el mismo comportamiento, ¿no? De su precipitación, ¿no? De la zona de interés, otro lugar, y podemos adoptar sus datos de precipitación de este lugar para la nuestra, ¿ya? Realmente sería una fortuna de contar con información aquí en nuestra zona, pero no muchas veces pasa eso. ¿Se comprende? Entonces, vamos a poder encontrar datos de precipitación. Pero lo que nos interesa es caudales, ¿verdad? Nos interesa caudales. Si no encontramos precipitación, peor pues caudales. Peor, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor que vamos a poder encontrar es la precipitación, ¿ya? Y si no tenemos datos de precipitación, entonces vamos a poder adoptar los datos de precipitación de otra zona que sí cuenta y que tiene casi el mismo comportamiento de nuestra área de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos interesa caudal. ¿Qué tenemos que hacer? Esa información de datos de precipitación, tenemos que expresarlo en términos de caudal. Y ahí hemos dicho que interviene los modelos, ¿verdad? Que van a transformar la lluvia en escurrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, es por ello que usamos estos modelos de transformación lluvia-escurrimiento. ¿Ya? Bien, otro detalle que también aprovecho de contarles es lo siguiente. Medir datos de caudal
¿Será fácil? ¿Qué me dicen? ¿Alguien ha medido caudales? Si el agua es muy turbia, pues se va a dificultar mucho. Exacto. Muy buena respuesta. Depende, ¿no es cierto? Pero si no está, si como ingenieros civiles tenemos que tener un enfoque fatalista a la situación extrema cuando el agua venga en cantidad, ¿será que vamos a poder medir ese caudal cuando el comportamiento sea extremo? Ni locos, ¿verdad? Hemos visto ese video que ha pasado en Sucre. Alguien podría entrar justo cuando se esté dando ese evento y diga, un ratito, yo me voy a dedicar a medir este caudal ahí con su molinete. ¿Alguien se atrevería con esa granizada de esa agua? Cuando vemos el agua que se está llevando autos, un ingeniero Superman podría. ¿Qué me dice? Imposible, ¿verdad? Imposible. Que en paz descanse va a ser, ¿no es cierto? Y no se puede. ¿Ya? Les voy a contar una experiencia cuando trabajaba en laboratorio de hidráulica. ¿Ya? Lo siguiente. Justamente cuando teníamos una sección, lo que era en la cuenca Taquiña, que les adelanto que es la cuenca más estudiada de nuestro país. ¿Ya? Es la cuenca más estudiada de nuestro país. Y gracias al laboratorio de hidráulica, ¿verdad? Por eso que si alguien quiere hacer algunas investigaciones, si hay un doctorado que alguien de repente le toque la oportunidad de hacer en algún país, piensen en que en la cuenca Taquiña hay la mayor cantidad de información, ¿ya? Entonces teníamos una sección, ¿ya? Que era más o menos así que la que estoy dibujando, ¿ya? Justamente en la cuenca Taquiña. Entonces tenía esa forma por lo siguiente. Cuando se trataba, ¿no?, de medir caudales pequeños, pues utilizamos esa sección trapezoidal que veíamos, ¿no? Caudal, si mal no recuerdo, hasta 50 litros segundo, una cosa así, ¿ya? Entonces, cuando teníamos caudales mayores, pues utilizamos toda la sección, ¿no es cierto? Y teníamos unos aparatos que nos permitía, ¿no? Era una tubería, algo así, y aquí teníamos un aparato, ¿no? Entonces, este aparato estaba construido que de tal forma, cada 5 minutos uno podría programarlo, entonces como que tenía que vencer, ¿no?, una cierta presión aquí en función a la altura del agua, en base al grado de presión que se tenía que ejercer, ¿no es cierto?, para que se emitan las burbujas. Entonces uno decía, ajá, la altura, y justo en este aparato ya tenía más o menos una correlación, ¿no? Entonces, del caudal, ¿no es cierto?, en función a una altura, ¿ya? Entonces uno podía aproximar, decir, ajá, tenemos tal altura, entonces está circulando tal caudal, ¿no? Pues claro, esta relación en función a calibración y validación que les está comentando, o sea, un modelo, ¿verdad? Bien, no había mucho problema cuando era la época de estiaje, ¿no es cierto? Recuerdo que íbamos con el molinete, ¿no es cierto? Ya sabemos que la aproximación que se da aquí es el caudal en función de una velocidad que hay que medir, y lo medimos eso, esa velocidad con el molinete, ¿no es cierto? Con el molinete. El molinete, no sé si sabemos qué es un molinete. A ver, ¿me dicen? ¿Está claro? ¿Alguien me podría decir qué es un molinete? Ya. Es el instrumento para poder medir el caudal, ¿no? Tiene unas aspas, pero al final que se introducen en el río. Exacto, muchísimas gracias, cierto. Son unas aspitas, excelente, muy bien. Unas aspitas que van girando, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos ahí el movimiento, ¿no?, del agua, entonces lo que hace es que esto llegue a girar, ¿no es cierto? Entonces estaríamos, y aquí con el bastoncito que agarra esto, entonces estaríamos midiendo la velocidad. Y en función de esa velocidad, entonces determinamos el caudal, ¿no? Bien, con el área y velocidad, ¿no? Entonces tenemos una ecuación que simula la cantidad de revoluciones, ¿no?, que tendríamos, y eso lo transforma en términos de velocidad, ¿verdad? Entonces uno lo que tiene que hacer es agarrar y ponerse en contracorriente y esperar que se den las revoluciones, ¿verdad? Entonces, y recuerdo que alguna vez cuando teníamos aquí el movimiento del agua y teníamos que colocar el molinete, realmente la fuerza del agua era tan fuerte que nos quería arrastrar, y siendo que estamos hablando de un caudal pequeño nomás, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué pasaba en esta experiencia? Pues cuando llegamos a la época, ¿no?, de lluvia, realmente ya era un extremo. ¿Qué pasaba? Pues sucede que es una torrentera, ¿no es cierto? Estamos hablando de 40, 50%, ¿no? En términos de pendiente. Entonces teníamos un arrastre de sedimentos tremendos, ¿no es cierto? Entonces, este aparato que medía de forma automática la altura, lo que les decía, hasta un cierto momento, ¿no? Teníamos el registro de altura, pero en un cierto momento ya todo esto iba destrozado, ¿no? Todo esto estaba destrozado, ¿no? ¿Por qué? Por la gran cantidad de sedimentos, ¿no?, que iban llegando de unos diámetros, estamos hablando de medio metro, inclusive 1 metro. O sea que toda esta sección completamente lleno de sedimentos, ¿no? Todo esto destrozado. La manguerita que hablaba, que esto era con una chapa ahí de fierro, todo eso, todo totalmente destrozado, ¿no? Todo esto en esta parte de los costados eran gaviones, esto es lo único que quedaba ahí, eh, que no había sufrido problemas, pero todo esto, y cada vez era un problema, ¿no es cierto? Estaba con hormigón, realmente una locura, ¿no? O sea, en resumen, intentar medir el caudal y especialmente lo que son los caudales máximos es una locura, ¿no? No se puede, cuesta, ¿ya? Entonces, por ello que intentar contar con datos de caudales, ¿ya? Con datos, va a ser algo, se puede, pero cuesta, ¿ya? Pero a eso, ¿qué conviene mejor? Pues la precipitación, medir la precipitación, ¿no es cierto? Es cuestión nomás de un pluviómetro y listo, el agüita que cae, se mide y listo. Fácil, sencillo, no pasa nada, no hay que pasar todos estos extremos para intentar medir el caudal, ¿no es cierto? Qué mejor de repente medir la precipitación. Es por eso que como se tiene más información de precipitación, es por eso que recurrimos al uso de modelos, ¿ya? Modelos hidrológicos estamos hablando, ¿no? Para tener datos de caudal, ¿de acuerdo? Entonces, es la razón por la que recurrimos, ¿ya? Y decimos, los registros de precipitación son más abundantes que los de escurrimiento, ¿verdad? Por esa facilidad de medir, ¿ya? El otro, el registro de precipitación no son afectados por cambios en la cuenca. A ver, ¿a qué se refiere eso? Permítame crear otra diapositiva. ¿A qué nos referimos con eso? No son afectadas. Miren, vamos a suponer que con todo ese esfuerzo del que les he comentado, alguien dice, caramba, he logrado medir Eureka. Realmente qué feliz me siento de poder determinar el caudal máximo contra todo. Ya, qué felicidades, ¿no es cierto? Ya tiene medido el caudal máximo en ese lugar. Pero bueno, ¿qué pasa con el tiempo? En el tiempo, de repente, a alguien se le ocurre y pasa, alguien hace un chaqueo de todo este lugar. La vegetación realmente, pucha, lo quema y no hay vegetación. Y de repente en esto se da una zona urbana que no había, ¿no es cierto? Una zona urbana ahí, ¿no es cierto? Hasta de repente, como está pasando en lo que es aquí en la cordillera del Tunari, ¿no es cierto? Que están loteando ahí, es una pena, ¿no? Entonces ahí lo urbaniza. Pregunto, queridos estudiantes, ¿estos cambios que se han dado dentro de la cuenca afectarán o no afectarán a este comportamiento del caudal? ¿Se mantendrá? ¿Qué me dice? Inge, yo creo que va a modificar mucho lo que es el caudal porque no va a tener lo que es una resistencia, se podría decir. Entonces, a veces hasta lo cambian el río, la Ajá. dirección del río, y eso hasta provoca inundaciones, y aparte cuando se urbanizan, se acercan demasiado al río y eso es lo que provoca más problemas porque llenan de material al mismo río y eso es lo que provoca las mazamorras, eso depende al tipo de caudal que va a caer en el futuro. Excelente respuesta. Muchísimas gracias. Sí, ciertamente el grado de urbanización, ¿qué va a implicar? Lo que el agua de forma natural se infiltraba al suelo,
¿no es cierto? Como ya hay aquí una superficie impermeable a través de lo que es las cubiertas, o lo peor si se impermeabiliza ahí a través de construir de repente pavimento rígido, flexible, y se impermeabiliza, ¿qué va a pasar con el volumen de agua? Un volumen 1 que tendríamos inicialmente aquí, ¿no? Ya posteriormente, debido a este percance, se va a incrementar este volumen, ¿verdad? Por ende, el caudal máximo que se tenía medido en ese entonces se va a incrementar. Entonces, ¿qué va a significar? Que su caudal medido en ese entonces ya no va a servir. Ya no va a servir, ¿no es cierto? En vano su sacrificio, ¿verdad? Y de repente este cambio se podría dar en 1 año, 2 años, ¿no es cierto? Depende de lo que pase aquí en la cuenca. Entonces, por ello no conviene medir caudales, ¿verdad? Porque no se va a mantener por los cambios que se va a tener dentro. Ahora, ¿qué podemos decir de la precipitación? De repente, uno dice, caramba, me siento afortunado de haber medido la precipitación. Esto vamos a suponer en un lapso de 5 años. Por supuesto va a cambiar. ¿Qué podemos decir de la precipitación? ¿Habrá cambios en el comportamiento de la precipitación? ¿Qué me dice? Puede que sí, Inge, debido a la industrialización, ¿no? La liberación de dióxido de carbono. Es cierto, hay factores que pueden incidir, tienen razón, ¿no? También la vegetación en términos de lo que es la evaporación y muchas cosas, ¿verdad? Pero no es tan drástico, no es tan drástico el cambio como se tendría el caso de los caudales, ¿verdad? No va a ser tan drástico el cambio, ¿no es cierto? Es por eso que en Cochabamba, si decimos en promedio va a llover 500 milímetros, al año aproximadamente también va a llover, ¿no es cierto? Y todos estamos esperando. Sí, hay años que son húmedos y hay años que son secos, sí, pero la tendencia en términos del comportamiento promedio se va a mantener, ¿verdad? Es por ello que conviene mejor medir precipitación, sin mucho sacrificio, sin mucho esfuerzo, y es tan facilito medir la precipitación, ¿no? Y entonces por ello es que se recurre a tener más datos de precipitación. Y cuando uno desea, ¿no? Simular, ¿no es cierto? Obtener el caudal máximo, entonces lo único que uno hace es usar un modelo hidrológico para hacer esa transformación, ¿no? Entonces ahí la importancia, ¿no? De tener un modelo hidrológico. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, queridos estudiantes, a ver, a manera de resumen, lo que hoy hemos visto, todavía falta llevar algo, vemos la importancia de los modelos hidrológicos en nuestra carrera como ingenieros civiles, ¿verdad? Cuán importante va a ser el uso de los modelos hidrológicos, con lo que posteriormente vamos a diseñar nuestras obras civiles, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Algún error ahí? Uy, sería grave. De nada sirve, ¿no es cierto? Pucha, el mejor estructura ni nada, si es que no se ha hecho el mejor estudio hidrológico, ¿no es cierto? Correspondiente, ¿no? Y hemos dicho que por detrás hay el riesgo de pérdidas de vidas humanas. Es por ello, queridos estudiantes, que nos toca hacer los estudios hidrológicos serios como tiene que ser. ¿Está bien? Muy bien. Les agradezco por su atención, como siempre, queridos estudiantes. Nos estamos viendo la siguiente clase. Todos tengan una linda tarde y noche. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego.